23 misterios del Océano Atlántico. ¿Sabías que hay una zona del Océano Atlántico en la que el espacio podría permitir una curvatura temporal que nos enviase a otra dimensión? ¿O que hay un sector de ese océano en el que el agua es tan clara que permite mirar hasta el fondo? ¿Crees en la Atlántida? Pues bien, cerca de Bahamas existe una estructura idéntica a una calzada construida por el hombre, solo que está sumergida a cientos de metros bajo el mar. ¿Cómo llegó allí? Hay que creerles a los científicos que dicen que los cuadrados perfectos que la forman fueron esculpidos de manera natural por las corrientes de agua. ¿Sabías que bajo el Atlántico algunos han creído identificar una mayor actividad de vehículos extraterrestres que en el aire? Pues sí, y en esta entrega te diremos dónde exactamente operarían estas naves espaciales submarinas. Ya en los que acabamos de mencionar se suman agujeros en mitad de la nada o unas pirámides sumergidas cerca de las Azores. Sin embargo, ninguno de esos misterios se compara con el mayor secreto que oculta el Océano Atlántico, el segundo cuerpo de agua más grande del planeta, con más de 85 millones de kilómetros cuadrados. ¿Quieres saber cuál es? Continúa con nosotros. Son tantos los misterios que hay en sus profundidades, que en este video hemos seleccionado 23 datos que realmente te sorprenderán. Acompáñanos. Número 1. El misterio del Triángulo de las Bermudas. En el último siglo, numerosos barcos y aviones supuestamente han desaparecido dentro del Triángulo de las Bermudas, o como algunos lo llaman, el Triángulo del Diablo. Los límites del triángulo cubren el estrecho de Florida, las Bahamas y toda el área de las islas del Caribe, desde el Atlántico hacia el este hasta las Azores. Desde los viajes de Cristóbal Colón, se habían registrado extraños rumbos de las brújulas en la zona. La región recibió su nombre cuando Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas, en un artículo de portada de la revista Argosy sobre la desaparición del vuelo 19. Muchos teóricos han tratado de explicar las inusuales desapariciones en sus fronteras. Una de ellas usa Albert Einstein, quien postuló que una curvatura del espacio haría que incluso la luz lo atravesara. Algunos teóricos creen que el tiempo, como fuerza de la naturaleza, también puede deformarse según su ubicación. El Triángulo de las Bermudas sería un lugar de la Tierra donde la estructura del tiempo es tan delgada que los viajeros pueden atravesarla y emerger al otro lado de un tiempo completamente diferente. Otros teóricos del Triángulo de las Bermudas han especulado sobre la existencia de una misteriosa tercera dimensión, creada por seres desconocidos. Por su parte, los entusiastas de los ovnis sostienen que el Triángulo es una puerta estelar que los extraterrestres utilizan para viajes intergalácticos. Número 2. Objetos no identificados que se mueven a grandes velocidades bajo el agua del Atlántico. Enfocados en los ovnis, muchos no saben que también existen objetos sumergidos no identificados, OSNIs, su equivalente acuático todavía más inquietante, porque indicaría que la vida extraterrestre tiene bases dentro del planeta. Uno de los lugares que estaría infestado con OSNIs es, precisamente, el Océano Atlántico. Por eso algunos creen que la NASA debería dejar de buscar ovnis en el cielo y dirigir su atención hacia las profundidades oceánicas. Uno de quienes así lo creen es el contraalmirante Timothy Gaulatz, exdirector de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Este hombre lanzó una investigación sobre objetos sumergibles no identificados, después de que se descubriera una extraña anomalía en el fondo marino frente a la costa de California. El fondo marino de San Diego ahora tiene una zanja anormal, como si un objeto se hubiese estrellado contra él y luego se hubiese detenido, dijo Gaulatz. El militar estadounidense manifestó que quería enviar un submarino a la zona para investigar el peculiar fenómeno. Eso puede permitirnos identificar sus características detalladas y potencialmente determinar qué lo causó. Nadie ha aceptado todavía proporcionar un barco o un robot de exploración submarina. Una hipótesis es que pudo haberse formado por una interacción de un fenómeno aéreo no identificado con el fondo marino. Número 3. El camino de Bimini era una carretera a la Atlántida. Esta extraña formación rocosa está ubicada frente a la costa de la isla Bimini, del norte en las Bahamas. Por la forma de las piedras que la integran, se le conoce como Bimini Road. Esta misteriosa forma, como de adoquines, hace que algunos crean que alguna vez condujo a la ciudad hundida de la Atlántida. La formación fue descubierta en septiembre de 1968 por unos hombres que estaban buceando a aproximadamente 6 metros de profundidad frente a la costa de Bimini del norte, cuando notaron una serie de piedras a lo largo del fondo marino que casi parecían haber sido colocadas allí intencionalmente. Ubicada en una línea de noroeste a suroeste,
La carretera corre casi perfectamente recta durante 500 kilómetros, antes de terminar en una curva. Junto a Bimini Road hay dos formaciones rocosas lineales, más pequeñas que parecen similares en su diseño de calzada. El descubrimiento captó la atención de los estudiosos, que intentaron examinar Bimini Road con la esperanza de determinar su origen. Sin embargo, descubrieron que la formación rocosa está conformada por bloques de piedra caliza, la mayoría de los cuales tienen una forma vagamente rectangular. A primera vista podría parecer que las piedras fueron cortadas intencionalmente en ángulos rectos, que se desgastaron con el tiempo. Algunas personas han sugerido que pudo haber sido un muro, un muelle o una carretera artificial, de ahí su nombre. No obstante, los científicos coinciden en que el fenómeno se formó de manera natural. Aún así, eso no ha detenido a los teóricos de la intriga que están convencidos de que Bimini Road alguna vez fue una carretera hacia la Atlántida. Número 4. ¿Qué es el Océano Atlántico? ¿Y cuáles son sus datos más interesantes? ¿De dónde viene el nombre de Océano Atlántico? En un lugar de la Tierra, nuestro planeta perfectamente podría llamarse agua. Ahí está el Océano Atlántico, el segundo mayor cuerpo de agua del mundo, con sus más de 85 millones de kilómetros cuadrados. Solo es superado por el Pacífico, pero incluso así, el Atlántico ocupa el 17% de la superficie terrestre y el 24% de su superficie acuática. Sin este cuerpo de agua, cosas como el descubrimiento de América o la globalización hubiesen sido posibles. El registro más antiguo de su nombre corresponde al poeta griego Estesícoro, hacia mediados del siglo VI a.C. y se relaciona con Atlas, el titán de la mitología griega condenado a sostener sobre sus espaldas el cielo para que no choque con la tierra. Número 5. El misterio del gran agujero azul. ¿Cuándo se formó? Este agujero de 318 metros de diámetro y 124 metros de profundidad se localiza en el mar, a 70 kilómetros de Belice. Se formó en el transcurso de varias fases de la glaciación cuaternaria, cuando eran mucho más bajos los niveles del mar. El análisis de las estalactitas selladas en el gran agujero azul muestra que su formación tuvo lugar en etapas, hace 153.000 años, 66.000 años, 60.000 y 15.000 años. Cuando el océano empezó a subir de nuevo, la cueva se inundó. Fue Jacques Cousteau quien atrajo la atención del mundo hacia el gran agujero azul, cuando lo declaró uno de los 5 mejores sitios de buceo del mundo. En 1971 llevó su barco, el Calypso, al agujero para medir su profundidad. Las investigaciones de esta expedición confirmaron el origen del agujero como una típica formación kárstica de piedra caliza, datada antes del aumento del nivel del mar, en al menos 4 etapas, dejando repisas a profundidades de 21, 49 y 91 metros. Número 6. Las pirámides bajo el agua cerca de las Islas Azores. Más de una década después de su descubrimiento, hay un misterio que todavía no tiene solución. Unas estructuras submarinas en forma de pirámides en las aguas que rodean las Azores. Un submarinista que verificaba la altura de montañas sumergidas para cartas acuáticas fue quien descubrió estas pirámides submarinas que, según él, están en perfecto estado. El descubrimiento no tardó en llamar la atención de científicos, quienes usando el sonar han establecido que las pirámides tienen 60 metros de alto y una base de 8.000 metros cuadrados. A falta de una certeza, las teorías estallaron en la red. Para algunos son vestigios de civilizaciones extraterrestres. Para otros, es la comprobación de que la ciudad de Atlantis existió. Pero un hecho no cuadra con esta última teoría. Se cree que las pirámides han estado ahí por cerca de 20.000 años. Sea quien sea el que las construyó, no pudieron ser los atlanteanos. Número 7. La anomalía en el mar Báltico, parte del océano Atlántico, y parece una nave extraterrestre. La anomalía del mar Báltico es el nombre que se le da a una característica peculiar, captada en una imagen de sonar que fue tomada por Peter Lindbergh, Dennis Aberg y el equipo de buceo OceanX, mientras buscaban un tesoro en el norte del mar Báltico, en el centro del Golfo de Botnia, en junio del año 2011. El equipo dijo que la entidad tenía características inusuales de origen no natural. Poco después, la noticia se difundió y los periódicos sensacionalistas llamaron a la anomalía un ovni hundido. Esta anomalía del mar Báltico, de 60 metros de ancho, mide 2 veces el tamaño de un campo de fútbol. Peter Lindbergh, del equipo de OceanX, también afirmó que la anomalía podría ser los restos de la ciudad perdida de la Atlántida. Esta forma única y su inexplicablemente altura de al menos 13 metros han dado paso a afirmaciones de que la entidad es un objeto volador no identificado, OVNI. Tales afirmaciones llevaron a que el objeto en forma de disco y la geografía fueron etiquetados como el OVNI del mar Báltico. Número 8. ¿Cómo es el piso del océano Atlántico?
Por si no fuesen suficientes todos los sucesos inexplicables que suceden en este océano, tenemos un descubrimiento histórico que se produjo en 1922. El USS Stuart utilizó un sonar de la Armada para dibujar un mapa continuo a través del lecho del Atlántico. La idea del sonar es sencilla. Se envían pulsos desde el barco que rebotan en el fondo del océano y luego regresan al barco. Se cree que el fondo de este océano es bastante plano, con ocasionales profundidades, llanuras abisales, trincheras, montes submarinos, cuencas, mesetas, cañones y algunos guyots. Varias plataformas a lo largo de los márgenes de los continentes constituyen aproximadamente el 11% de la topografía del fondo, con pocos canales profundos que atraviesan la elevación continental. La profundidad media entre los 60 norte y los 60 sur es de 3.730 metros, cerca del promedio del océano global, con una profundidad modal entre 4.000 y 5.000 metros. Número 9. La historia del Atlántico en el Viejo Mundo desde hace 80.000 años. El rostro de Europa hoy es una hechura del Atlántico, una colosal autopista de agua por la que siempre han llegado olas de gente de África y de más allá. Los estudios de ADN mitocondrial indican que hace entre 80.000 y 60.000 años, una importante expansión demográfica dentro de África, derivada de una población única y pequeña, coincidió con el surgimiento de una complejidad y los rápidos cambios ambientales. Este grupo de personas no solo se expandió por toda África, sino que también comenzó a dispersarse fuera de África hacia Asia, Europa y Australasia, hace unos 65.000 años, y rápidamente reemplazó a los humanos arcaicos en estas regiones. Los seres humanos son los homínidos que exterminaron a los australopithecus. Número 10. La desaparición del submarino nuclear estadounidense USS Scorpion en 1968. En 1968 se hundieron 4 submarinos, uno israelí, uno francés, uno soviético y el USS Scorpion, que se hundió en mayo de ese año. A la fecha, los restos del Scorpion permanecen en un cementerio de agua en el Atlántico Norte, donde fueron localizados 5 meses después de que se perdiera el contacto con la nave. Sus 99 tripulantes murieron. En el momento de su hundimiento, el submarino estadounidense debía vigilar un despliegue naval soviético cerca de las Azores, comunicándose a través de la base en Rota, España. Cuando no llegó a su puerto en Norfolk, se desató una búsqueda por aire y mar durante la cual varios barcos recibieron por radio la palabra Brandywine, que era el nombre y código del submarino, pero nunca se localizó la fuente de la transmisión. Número 11. Teorías de la causa del hundimiento del USS Scorpion. No se sabe qué le sucedió realmente al submarino. Una teoría apuesta a que fue hundido por la flotilla soviética, que estaba espiando cuando se perdió el contacto. Para otros, múltiples fallas de los torpedos Mars 37 causaron una falla catastrófica a bordo que lo envió al fondo del mar. Otra, que parece una escena de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, sostiene que accidental o voluntariamente, el submarino habría disparado un torpedo que, al no encontrar blanco, se habría activado contra el único objetivo posible, el mismo USS Scorpion. Número 12. El misterio del mar de los Sargazos. Casi en mitad del Atlántico existe un sistema de corrientes superficiales que giran en círculo, el mar de los Sargazos. En los otros lugares del mundo donde existe un sistema de corriente similar, la tierra firme sirve de delimitación, pero lo que hace único al mar de los Sargazos es que no tiene límites terrestres. Sí, como lo oyes, llegas a la mitad de este cuerpo de agua y ahí está una región única caracterizada por su sargazo marrón, su agua muy azul y este movimiento inexplicable de al menos 4 corrientes. Parte de lo extraño de este misterio es que las 4 corrientes depositan restos vegetales en la zona. Sin embargo, contrario a lo que se podría esperar, aquí el agua es de un azul claro único que permite ver a simple vista a una profundidad de 60 metros. Número 13. El cinturón de sargazo del Gran Atlántico y su daño en el Caribe y África. Con frecuencia confundido con el mar de los Sargazos, algo más al sur existe el cinturón de sargazo del Gran Atlántico, la mayor concentración de algas marinas del planeta. El primero en registrar el fenómeno fue Cristóbal Colón, y para 2023 se estimaba que el cinturón pesaba unas 5.5 millones de toneladas métricas y se extendía 8.000 kilómetros desde África Occidental hasta el Golfo de México. Ambas regiones son dañadas por el cinturón de sargazos en forma del olor, los insectos atraídos y la gran cantidad de estos que se acumulan en las playas. Resulta que cuando el sargazo muere después de aproximadamente 48 horas en tierra, libera sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico. El sulfuro puede irritar los ojos, la nariz y la garganta, y tiene un olor parecido al de los huevos en estado de descomposición. Número 14. Las olas gigantes. Alguna vez consideradas míticas, ahora se ha demostrado que las olas gigantes existen, y se sabe que son fenómenos oceánicos naturales,
Los relatos de testigos presenciales de marineros y los daños infligidos a los barcos han sugerido durante mucho tiempo que existían. Aún así, la primera evidencia científica de su existencia llegó con el registro de una ola gigante en la plataforma Gorm, en el centro del Mar del Norte, en 1984. Ahí se detectó una ola con una altura de 11 metros, en un estado del mar relativamente bajo. Desde entonces, la existencia de las olas gigantes ha sido confirmada mediante videos y fotografías, imágenes satelitales y radares de la superficie del océano, entre otros sistemas de imágenes. En febrero del año 2000, un buque de investigación oceanográfico británico, el RRS Discovery, que navegaba en Rockhold Road, al oeste de Escocia, encontró las olas más grandes jamás registradas por cualquier instrumento científico en mar abierto, con una altura del último tercio de 18.5 metros y olas individuales de hasta 29.1 metros. Número 15. El misterio del Mar Celeste, en 1872. Aunque construido en Canadá, este barco navegaba con bandera estadounidense cuando en noviembre de 1872 se aventuró en un viaje de carga. Un mes después fue encontrado cerca de las Azores. Su tripulación había desaparecido junto con el bote salvavidas, pero las pertenencias de los marineros y la carga estaban intactas. ¿Qué sucedió? Nunca lo sabremos. Hay quienes hablan sobre una terrible intoxicación por licor que habría causado alucinaciones que hicieron que la tripulación se lanzara por la borda. Otros aseguran que la dotación del barco fue secuestrada por extraterrestres o que fue devorada por un calamar gigante. Número 16. Dorsal Mesoatlántica. La cadena montañosa más larga del mundo está sumergida parcialmente en el tramo conocido como la Cordillera del Atlántico Medio, o Dorsal Mesoatlántica. Esta dorsal funciona como frontera entre las placas del Océano Atlántico, en el Atlántico Norte. Opera como límite entre la placa norteamericana de la Euroasiática y la africana. Al norte y al sur hace lo mismo con la triple unión de las Azores. Mientras que en el Atlántico Sur separa las placas tectónicas africana y sudamericana. Aunque la cordillera del Atlántico Medio es principalmente una sierra submarina, algunas partes tienen suficiente elevación para extenderse sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en Islandia, donde sale a la superficie. Número 17. El misterio de la corriente del Golfo. A las corrientes del Mar de los Sargazos se suma otro misterio, la corriente del Golfo. Esta corriente es un flujo caliente y rápido del Océano Atlántico, que empieza en el Golfo de México y luego recorre el Estrecho de Florida y sube por la costa oriental de los Estados Unidos. Cerca de Carolina del Norte gira hacia el este y avanza hacia el noroeste de Europa como la corriente del Atlántico Norte. La corriente del Golfo es como una superautopista que se acelera hacia el norte, frente a la costa este de América del Norte. Alrededor de los 40 grados 0 minutos norte y 30 grados 0 minutos oeste, se divide en dos: la corriente del norte, o deriva del Atlántico Norte, que cruza hacia el norte de Europa, y la corriente del sur, o corriente de Canarias, que circula frente a África Occidental. Esta corriente permitió la conquista de América. Sin ella probablemente no se hablaría español en México o inglés en Estados Unidos. Número 18. El misterio del Mar de Ardora. El primero en dar cuenta de este misterio fue Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino. Pero no es fantasía, sino realidad. En la mitad del océano el agua brilla con un azul fosforescente. A estos espectaculares mares luminosos se les conoce como mares de Ardora en español y como Milky Seas en inglés. El brillo es tal que durante la noche es visible desde los satélites que orbitan el planeta, a diferencia de las olas intermitentes o la luminiscencia de la marea roja causada por algas. Los mares de Ardora se originan a partir de bacterias luminosas. Número 19. Los misterios del Titanic. Más de un siglo después de su hundimiento, los misterios del Titanic siguen espantándonos. Uno de ellos es por qué solo había 20 botes salvavidas para un pasaje de miles de personas. Otro que pudo haber cambiado el destino de estas almas es por qué, en una noche oscura, no se repartieron binoculares a todos los miembros de la tripulación que debían vigilar la presencia de icebergs. Pero la historia se torna siniestra cuando no se encuentran preguntas a misterios como si es posible que un buque no identificado haya dejado que la tripulación del Titanic se aguara mientras miraba en silencio a poca distancia. Ahora bien, tal vez el misterio más extraño del Titanic sea la siguiente interrogante: ¿por qué Rose no le hizo espacio a Jack en la tabla sobre la que flotaba cuando el barco se hundió? Número 20. La ciudad hundida bajo Cuba. El descubrimiento ocurrió en 2001, cuando los propietarios de una empresa canadiense estaban trabajando en una misión de reconocimiento junto con el gobierno cubano en la provincia de Pinar del Río de Cuba. El grupo estaba utilizando un equipo de sonar avanzado para escanear un área de 2 kilómetros cuadrados del fondo del mar,
cuando notaron una serie de estructuras de piedras simétricas y geométricas que se asemejaban a un complejo urbano. Se habrían necesitado 50.000 años para que tales estructuras se hundieran en la profundidad a la que se decía que se habían encontrado. Pero hace 50.000 años, la capacidad arquitectónica para construir edificios complejos no existía en ninguna de las culturas que actualmente se conocen. Número 21. El incidente de Shag Harbor, en 1967. Del cielo pueden llover objetos que los humanos nunca hemos visto. Eso es lo que se cree que pasó en agua cerca de Shag Harbor, Nueva Escocia, un pequeño pueblo de pescadores en la costa atlántica, el 4 de octubre del año 1967, en el conocido como Incidente OVNI de Shag Harbor. Los reportes del impacto fueron investigados por varias agencias civiles y militares canadienses, así como por el Comité Condon de Estados Unidos. 2 días después de que se observara el incidente, se reunió un destacamento de buzos de la Armada y durante los siguientes 3 días peinaron el fondo marino del Golfo de Maine, frente a Shag Harbor, en busca de un objeto. En el informe final se manifestó que no se encontró rastro de nada. Número 22. El OVNI que se detectó en la playa de Matalascañas, en España, en 1998. En septiembre del año 1998, unos lugareños dicen haber visto un objeto submarino no identificado, OVNI, en Matalascañas, Huelva. Los testigos hablan de 3 esferas de luz que emergieron del agua para luego tomar rumbo a Portugal y Huelva. Las luces se movían muy rápido, pero al contrario de la dirección del viento. En una zona de tanta importancia estratégica, se podría creer que se trata de sofisticadas armas que están a prueba. Sin embargo, quienes insisten en que se trata de la forma en que los extraterrestres demuestran su poder, tienen ventaja sobre todas las otras. Número 23. El Jardín de Edén en el fondo del Océano Atlántico. Los investigadores han sostenido durante mucho tiempo que el verdadero Jardín del Edén está en las profundidades de los océanos de la Tierra, donde habría surgido toda la vida terrestre. En el Atlántico existe un paisaje formado por espeluznantes agujas de roca, al que se conoce como la Ciudad Perdida, bajo la que la química que precedió a la vida podría haberse originado. En julio del año pasado, la revista Science publicó un artículo que registraba la perforación de un equipo de 30 personas en una región del lecho marino del Atlántico Medio. Este equipo extrajo material rocoso por demás extraño. Nunca antes se había extraído una muestra tan masiva y desde tanta profundidad. El New York Times cuenta que la región perforada se parece a las costuras de una pelota de béisbol y que está ubicada justo en las cercanías de una grieta volcánica. A estas profundidades abisales se les conoce como crestas medioceánicas y cuentan con fuentes termales que arrojan minerales al agua helada. Esta sopa formó el caldo de cultivo para producir la vida en el planeta. Resulta que durante décadas, los científicos han creído que el calor de las aguas termales y sus rocas cercanas crearon reacciones químicas que hace miles de millones de años engendraron las bacterias que dieron paso a la vida terrestre. Los capitanes del USS Enterprise decían que el espacio es la última frontera, pero se equivocaban. La última frontera es el mar. Y aquí están estos 23 misterios del Océano Atlántico para comprobarlo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran los 23 misterios del Océano Atlántico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.